construcción de paz que se concibe desde la visibilización de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es una propuesta que se construye desde la promoción de sus derechos humanos, en especial aquellos que se refieren a la verdad, la justicia, la reparación y los que aseguran que nunca más se repita la tragedia. Digna es una iniciativa en movimiento que desde la diversidad política, étnica, filosófica, regional, de géneros, congrega jóvenes en Colombia y en el mundo que tengan la decisión de pensar y hacer de Colombia un país en el que las diferencias se tramiten sin recurrir a la violencia, un país en el que se asegure un Estado democrático y social de derecho, un país con un futuro diferente al que hoy enfrentamos. ¿Por qué digna? Porque el bien más preciado del ser humano es su dignidad, porque las víctimas del conflicto son seres humanos que, además de dignidad, tienen derechos, porque las nuevas generaciones tenemos un deber de solidaridad con las víctimas, porque a los jóvenes nos indigna seguir creciendo en un país en guerra y con un número creciente de víctimas, porque no queremos que otra generación crezca en medio de la violencia, del conflicto y de la incertidumbre, porque queremos conectarnos con el resto de la sociedad asumiendo nuestro propio lenguaje, creando nuevos imaginarios y escenarios, porque queremos crear nuevos paradigmas, participar y construir futuros sin miedo y en democracia. ¿Cómo se hace digno? Con tu voz. Vozdigna.org. Expresándote, participando, actuando, proponiendo, convocando desde las redes sociales de la web, desde el ámbito universitario, con el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, desde el arte y la comunicación, la sociología o la religión, el derecho, la medicina, la psicología o el trabajo social, la antropología, la música, las matemáticas o la filosofía, la pedagogía o la política, las ingenierías o la contabilidad, la administración o las relaciones internacionales en la ciudad o en el campo, la universidad o el colegio, el país o el mundo. ¿Quiénes integran Digna? Jóvenes universitarios de la universidad pública y privada de diversos estratos sociales, afros, no veo, y mestizos, no veo, indígenas, no veo, y LGBT sí somos, de la capital y de otras ciudades de Colombia y del mundo, hombres y mujeres que compartimos otra idea de país distinta a la que hoy nos imponen en medio de la guerra. ¿Cómo se expresa Digna? Con libertad y con irreverencia, con argumentos pero con propuestas, con poemas o con música, con palabras o con dibujos, con la huella que nos identifica como seres humanos dignos. ¿En dónde se expresa Digna? En la calle o en la U, en foros o en congresos, en conciertos o en las aulas, en los medios que podamos o en los medios que hagamos, en las paredes o en el teatro, en el cine o en la tele, en la radio o en la web, en la casa o la oficina, con las víctimas y los políticos, con los defensores de derechos humanos o de frente a quienes hacen o promueven la guerra. ¿Qué objetivo tiene Digna? Hacer país en paz y con paz. Mostrar el rostro de las víctimas con su cara de dignidad, asegurar futuro, expresar solidaridad, aprender desde la realidad. ¿Qué va a hacer Digna? Realizar una campaña de expectativa a partir de la pregunta ¿y a ti qué te indigna? Convocar jóvenes en todas las universidades de Bogotá, por ahora. Ir a las emisoras, a los periódicos y a la televisión, participar en congresos y foros en los que queremos que se escuche nuestra voz, masificar nuestro portal vozdigna.org, hacer videos de nuestra realidad y difundirlos, ponernos la camiseta digna, ponerles la camiseta digna, invitar a artistas, acompañar a las víctimas, promover diálogos con militares o con víctimas, con partidos políticos o con gremios, con los medios de comunicación o con las iglesias, con excombatientes o con ONG de derechos humanos, con embajadores o autoridades locales, con organismos internacionales o pueblos indígenas, con trabajadores o comunidades afro, con LGBT o con iniciativas de paz. Realizar foros dignas sobre temas como los jóvenes en la guerra y otros más. ¿Por qué ahora Digna?
¿Y por qué tendría que ser después? En Colombia los jóvenes se han movilizado siempre, en las jornadas contra la dictadura de mediados del siglo XX, en la séptima papeleta, en el mandato por la paz. Hay que superar la idea de que la juventud de ahora no es como la de antes. La juventud siempre será juventud en nuevos escenarios, con nuevos contextos, con las responsabilidades de cambiar el mundo que siempre nos acompaña. Tal vez este sea un momento clave para la reflexión y la acción. Desde Digna elevaremos la voz sin gritar para que nos escuchen, no para que nos oigan. ¿Para qué Digna? Para actuar, para hacer, para pensar, para cambiar. ¿Dónde está Digna? En el ciberespacio, pero también instalado en corazones de jóvenes que se la juegan por Colombia. Digna es una decisión, pero también una actitud, un compromiso, pero también una convicción, un sueño, aunque también es la constatación de una dura realidad. ¿Quién apoya a Digna? Primero, unos locos que se están envejeciendo, pero que han hecho mucho por defender los derechos humanos y por construir paz. Y no me miren, me hacen el favor, porque no soy viejo. Gente que se la está jugando por los jóvenes y jóvenes que intentamos rehacer nuestro propio futuro. Tal vez agencias de cooperación que están cansadas de gastar en campañas y que quieren apostarle a procesos dibujados desde la utopía. Tal vez. ¿Cómo y para dónde va Digna? Vamos bien sin saber hacia dónde. No nos encuadramos en esquemas, queremos ir con las víctimas a ese mundo desconocido de la paz, la democracia, el respeto por las ideas de los demás, la equidad social y todos los etcéteras de las ausencias de hoy que usted se pueda imaginar. ¿Qué no es Digna? Digna no es un partido político, aun cuando hace políticas y candidaturas. No es una ONG, aun cuando promociona derechos humanos y paz. No es una religión, aun cuando tenemos fe en el futuro. No es una locura, aunque somos irreverentes y a veces iconoclastas. ¿Qué inspira a Digna? Un país sin guerra, sin víctimas y con dignidad. ¿Cuándo termina Digna? Cuando se acabe la dignidad, que es como decir cuando se acabe la humanidad. O cuando se acaben las víctimas de la guerra, o cuando se acabe la guerra. O como dice Erwin Hoyos de las voces del secuestro, a donde tenemos que ir, este programa se acaba cuando esté libre el último de los secuestrados. ¿Qué puedo hacer para apoyar Digna? Meterse en el cuento, ponerse la multicamiseta, que yo no conozco todavía, escribir un poema, hacer un video, contar la historia, vender la idea, comprar la idea, convencer al otro, enamorar a la otra. Pensar en otro país, comprometerse. ¿Quién es Digna? Digna somos todas, que es la nueva forma de decir todos. Dado en Bogotá o en cualquier lugar del país, un año de algún mes, este día, el mismo en que nos revelamos para protestar. Esa es una propuesta. Ustedes la pueden leer cuando lleguen a su